de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Todos los que son nacidos de Dios, Dios les toca, Dios los guarda y el maligno no los toca. Amén. Vamos a orar para esta enseñanza hoy. Cierre sus ojos. Señor, gracias por esta enseñanza que nos vas a hablar a cada uno de nosotros, Señor Jesús. Espíritu Santo, por sentir tu presencia en este lugar. Te damos gracias, Espíritu de Dios, por lo que has hecho cada uno de nuestras vidas. Te pedimos por lo que están viendo, por lo que están escuchando, por lo que van a mirar, que tú nos hables a cada uno de nosotros, a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestras mentes, Señor Jesús. Porque sabemos que todos los que hemos nacido de ti, no debemos de estar en pecado para que tú nos guardes y el maligno no nos toque. Te damos gracias porque tú eres nuestro guardador, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra roca. Te damos gracias porque tú eres todo para cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que está aquí. Te damos gracias y pedimos que se mueva con libertad en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. Voy a prender mi luz. Amén. La enseñanza del día de hoy se llama Dios te guarda en la prueba. Dios te guarda en la prueba. ¿Cuántos lo creen? Dice en este versículo, el Señor, oramos al Señor y el Señor quería que hablásemos de que Él es nuestra cobertura, nuestro guardador y que Él siempre nos guarda en la prueba y en todo momento. Pero, ¿qué pasa cuando hay pruebas? El Señor está ahí. Amén. Y dice en el versículo que leímos, sabemos que todos los que hemos nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Cuántos son nacidos de Dios? ¿Cuántos le han recibido en su corazón? Dice que debemos de no estar en pecado para que Dios nos guarde y el maligno no nos toque. Amén. Qué bonito está este versículo si le pone atención, porque hay muchos que dicen, el que es nacido de Dios, el enemigo no lo puede tocar. Pero aquí dice, si no practica el pecado, es nacido de Dios. Amén. Porque una cosa es pecar deliberadamente o pecar y pedir perdón, y otra es practicar el pecado. Cuando se practica el pecado es cuando lo haces y lo repites y lo vuelves a hacer. Eso es practicarlo. Amén. Pero dice que Dios nos guarda y el maligno no nos toca. Me gustó esa frase. ¿Pero qué significa eso? Que el maligno no nos puede tocar. No significa que no vas a pasar por pruebas y dificultades. Vamos a pasar por pruebas y dificultades. Pero aquí dice que el maligno no nos toca. Entonces vamos a estar ahí sin que el enemigo nos pueda aventar dardos, sin que el enemigo nos pueda hacer nada, porque Dios nos está guardando. Dice, el maligno no te toca. ¿Saben qué significa esto? Él no va a tocar tu alma. Él no va a tocar tu alma, porque los dardos del enemigo van a venir, porque las pruebas van a venir, porque las cosas a nuestra vida van a venir. Pero dice que el Señor va a guardar tu alma, porque Él es tu guardador. El Señor contó una historia en Isaías que dice, mi amado tenía una viña y la preparó y la cercó. Esa viña somos nosotros, fue el pueblo de Israel, pero somos nosotros, que somos la viña del Señor, que Él prepara, que Él guarda
y le pone un cerco. Ese cerco es la protección, pero es la protección para tu alma, es la protección para que el enemigo no te mate, es la protección para que aunque vengan pruebas y dificultades y enfermedades, no vas a morir, es tu protección del alma. Porque a veces nos confundimos, que me han dicho, el maligno no me toca, no me va a pasar nada. No, puede pasarte, pero tu alma está segura. Tu alma, Él no te va a matar si Dios no lo permite. Amén. Miren, vamos a ver Primera de Pedro 1:7. Ahí para atrás, dele para atrás, Pedro, Primera de Pedro, Juan, Judas y Apocalipsis. Pedro, Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. La prueba que se prueba con fuego, la fe. Dice la palabra del Señor que nosotros vamos a ser probados como el fuego. ¿Sabe para qué el fuego se pone en el oro se pone en el fuego? Para que se le caiga la suciedad, para que se le caiga lo que no es oro, la falsedad, para que se caiga todo lo que no es bueno en la piedra del oro que meten al fuego. Entre más se calienta el fuego, más se le cae lo que no sirve a esa piedra. Cuando las encuentran en los ríos, cuando los encuentran en las cuevas, esa piedra se mete al fuego y el oro sale refinado. Nosotros entre la prueba salimos refinados como el oro. Por eso dice que la fe se prueba con el fuego, y el fuego significa la prueba. El fuego para el cristiano es la prueba que viene, porque si no te pasan por el fuego, no vas a tener fuerte tu fe, no vas a tener tu fe fuerte. Por eso es necesario pasar por el fuego, para que la prueba de vuestra fe produzca paciencia. A veces que le pidemos paciencia al Señor, estamos pidiendo prueba. ¿Por qué estás pidiendo prueba cuando dices dame paciencia? Porque dice que la prueba produce paciencia. La fe produce, la prueba produce la paciencia. Entonces nosotros cuando decimos Señor dame paciencia, ¿cómo te va a dar la paciencia el Señor? Con la prueba, porque la prueba produce paciencia. Amén. Estaba escuchando un testimonio de una pastora que hace poquito viajó en avión y estaba diciendo, esto es para que vean cómo el Señor cuida a sus hijos y el Señor tiene cuidado de sus hijos. La pastora dice que estaba viajando con otros pastores, iban a subir al avión y subieron, y ella subió y en el asiento del avión los otros pastores agarraron el otro lugar y ella quedó sola en un asiento, y dice que subió una viejecita. Por eso les digo que hay muchos testimonios de viejecitas y viejecitos que han ayudado personas y son ángeles. Dice que esa viejecita se sentó en su sillón de al lado del avión, y cuando abrocharon sus cinturones, dice que abrocharon los cinturones porque ya se iba a subir el avión, ya se iba a ir el avión, que la viejecita empezó a gritar a todos los que estaban en el asiento: oren a Dios para que el avión no se caiga. Y pues todos se asustaron, porque imagínense que ahorita con las caídas de los aviones, que se ha muerto gente, que cada rato se caen, que en el mar, que se arde, que cuando se caen se explotan, y pues todos, hasta los que no eran cristianos que iban en el avión, empezaron a orar y a pedirle a Dios que el avión no se cayera. Y dice que cuando empezó el avión a elevarse, pues todos estaban orando y orando y orando, y oren, clamen a Dios para que el avión no se caiga en el aire. Y pues empezaron a clamar. Y al fin dicen que la viejecita se quedó
dormida, completamente dormida, la miraban que estaba bien dormida, pero era una viejecita rara, decía la pastora. Y entonces dice que cuando iban en el avión ya alto, el avión empezó a moverse de tal forma que sentían que el avión se iba a caer. Y las azafatas empezaron, una de ellas empezó a decir, hay mucha turbulencia, el avión se quiere caer, el avión se quiere caer. Y pues la viejecita ya les había dicho que clamaran a Dios para que Dios tuviera misericordia y el avión no cayera. Y dice que al fin lograron controlar la situación, pero dice que se puso muy feo en el aire el avión, se estaba cayendo. Y entonces dice que cuando la azafata dijo todo está en control, la viejecita estaba completamente dormida, no se dio cuenta. Y dice cuando el avión iba a aterrizar, la viejecita se despierta, abre sus ojos y les dice a todos, antes de bajarse el avión, dele gracias a Dios, porque Él fue el que lo libró, que el enemigo iba a tumbar el avión. ¿Y cómo podía saber eso ella? Era un ángel. Por eso sabemos que Dios nos guarda. Y hay que tener cuidado, porque a veces pensamos que los ángeles, cuando nos hablan de ángeles, y todos pensamos que los vamos a ver con alas y con la bata blanca. Y a veces Dios los manda como personas. Como personas los manda el Señor. Y estaba diciéndoles esta anécdota porque la pastora dice, el Señor te guardará de lo que el enemigo esté tramando contra ti. Amén. No es que no vas a pasar por ello, pero Él te va a guardar que no te mate el enemigo. Amén. Y vamos a ver, aquí tenemos a un hombre que el Señor lo guardó de la prueba, que tuvo muchas pruebas. Vamos al libro de Job. Está atrás de los Salmos. En el capítulo 1. El Señor nos guardará de la prueba. El Señor es nuestro guardador. Él guardó a Noé cuando dijo, cierra las puertas del arca porque ya es tiempo. Él guardó a Noé y a su familia. ¿Qué capítulo era? 1. Job capítulo 1. Versículo 1. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire, tenía 4 características o 4 cosas que al Señor le agradaban. Era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese era Job, en tierra de Uz. Le nacieron 7 hijas y 3 hijas. Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos. Y de ahí empieza a explicar todas las cosas que Job tenía. Muchísima bendición. Tenía mucha bendición. Pero en el versículo 12, mire el versículo 12. Primero vamos a leer el versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante del Señor, delante de Jehová, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás y dijo a Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová diciendo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué bonito es lo que está diciendo el Señor de su Hijo. ¿A cuánto nosotros hemos dicho cosas de nuestros hijos? No, hombre, mi hijo es esto, es estudioso, es buena persona, es... usted puede presentar a su hijo como el mejor hijo, aunque los demás digan que no. Y el Señor, Dios, Jehová, está presentando a Job como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Se imaginan si nosotros presentamos a nuestros hijos bien delante de los demás?
que Dios nos presente a nosotros con el mismo Satanás o con el mismo enemigo o con los ángeles o con quien sea que Dios esté hablando de nosotros, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué bonito sería que Dios hablara de nosotros como habló de Job. Pero Satanás le responde: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y su casa y todo lo que tiene? Aquí está el cerco de protección de Dios para Job. Dios le había cercado a Job su casa, sus hijos y todo lo que tenía. Pero el enemigo, ¿sabe qué le está diciendo a Job con esto? Le está diciendo a Dios, a Jehová, le está diciendo: ¿no has mirado que Job te está adorando o sirviendo por, ¿cuál es la palabra? Por conveniencia. Le está diciendo Satanás. En otras palabras le está diciendo: te sirve porque tiene conveniencia de lo que le estás dando. Pero quítaselo. Quítale todo lo que le has dado y verás si así te sirve. Mire lo que dice aquí, dijo en el 12, dijo Jehová a Satanás: y aquí todo lo que tiene está en sus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Mire cómo le dijo: puedes quitarle todo lo que tiene, está en tus manos todo lo que Job tiene, una gran prueba, pero no le quites, no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Salió Satanás de ahí y fue a decirle al Señor: ¿de dónde viene? Le dijo el Señor: de rodear la tierra y andar por ella. Y el Señor le dice bien contento, orgullecido de Job: ¿no has visto a Job, mi siervo, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y el diablo se enoja y le dice: pues te está sirviendo por interés, porque ¿acaso no le has dado riquezas? ¿Acaso no le has dado ganado? ¿Acaso no le has dado todo? Por eso te sirve. Ya ves por qué muchas veces nosotros nos pasamos por necesidad, porque el enemigo dice: pues tienes esto, por eso alabas a Dios. Entonces tenemos que pasar muchas veces por pruebas de necesidades para que el Señor vea, para que el enemigo vea que aún en la necesidad estamos orando, que aún en la necesidad estamos clamando, que aún en la necesidad nosotros estamos sirviendo a Dios. Y Dios dice: ¿no ves a mi hijo cómo está sirviéndome, aunque no tiene nada? Pero después el Señor nos lo regresa. Pero después el Señor nos bendice, porque ve que aún en la necesidad y en la prueba estamos ahí. Ve que en la enfermedad estamos clamando. Y a Job le dijo el Señor: nomás no pongas tu mano sobre él. Le dio permiso, pero con restricciones. Ve por qué a veces nosotros estamos como estamos, porque a veces estamos pasando por pruebas. No siempre vamos a estar que todo esté bien, porque dijo Pablo también, el apóstol, dijo: a veces es necesario pasar por tribulaciones, pero son momentáneas. Y dijo: sé vivir en necesidad como también en la abundancia. Sé vivir en lo poco como también en lo mucho. Y eso es lo que debemos de decir muchas veces, porque a veces no tenemos y nos empezamos a entristecer, o estamos en necesidad y empezamos a renegar con Dios. Pero tenemos que tener paciencia, porque el Señor es cuando está probándonos, a ver si todavía le alabas, a ver si todavía oras, a ver si todavía le cantas, a ver si le cantas igual cuando no tienes que comer a cuando tienes bastante. ¿Me está entendiendo qué es lo que está pasando aquí? Por eso dice que Él está guardándonos en la prueba, porque la prueba es cuando nosotros somos probados como el oro. Somos probados a ver qué metal somos, porque el cobre se parece al oro. Y dice: no todo lo que brilla es oro. El oro, si lo metes a la lumbre, el oro brilla más. El cristiano en la prueba tiene que brillar más. El cristiano en la prueba tiene que alabar más. El cristiano en la prueba tiene que orar más. El cristiano en la prueba tiene que reprender más. Pero aquí Job le quitan todo. En un día quedó sin nada. Dice que solamente vino un criado y le dijo: ya no tenemos ganado.
Ya no tenemos los bueyes, las ovejas, las asnas. Y vino otro y le dijo, los de aquel lado hicieron unas cuadrillas y vinieron y robaron todos los camellos y mataron a los que trabajaban ahí, a los pastores. Y vino otro, pero no dice ahí que pasaron un día y otro día y otro día, dice, aún no dejaba de hablar cuando el otro venía. ¿Se imagina tantas noticias al mismo tiempo, en el mismo día, para Job? Y la peor noticia fue cuando dijeron, cayó un viento fuerte, cayó la casa arriba de todos tus hijos. Imagínense qué prueba tan grande. Lo último, que te quedes sin dinero, aguantas. Que te quedes sin animales, aguantas. Pero que te quedes sin hijos, en un mismo día. Y todos, 7 varones y 3 mujeres. 10 hijos. Y dice que todos ellos hacían convivios y comían y pasaban la noche comiendo ahí. Un día en cada casa, imagínense, hacían 10 días de fiesta, un día en cada casa, porque eran 10. Y dice que los hermanos mandaban traer a sus hermanas y a todos en una casa, del mayor y luego en el otro y en el otro. Así se pasaban y Job tenía que hacer sacrificios porque decía, quizá mis hijos en esas fiestas pecaron y blasfemaron contra Dios. Y él hacía esos sacrificios para ellos, para que Dios perdonara lo que ellos hubiesen hecho en la fiesta. ¿Y por qué, me pregunto yo, por qué los hijos no invitaban a Job a la fiesta? ¿O Job no quería ir a las fiestas? Porque ellos nunca mencionan en la Biblia que Job fue a las fiestas. Nomás dice que Job, él hacía sacrificio por si sus hijos pecaron en esa fiesta, pero él no estaba ahí. Él era justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job no estaba en las fiestas, porque la Biblia no lo menciona, nomás que hacía los holocaustos para sus hijos. Pero imagínense que viene alguien, un siervo, y le dice, escapé yo, pero la casa cayó sobre todos tus hijos y murieron todos, los 10 en el mismo día. Y aún así, la prueba siguió para Job, varón recto, temeroso, apartado del mal y justo. Siguió la prueba. Miren lo que dice en el capítulo 2. Pero miren lo que dice en el 21, antes arribita, antes de leer el 2. Dice, miren lo que dijo Job. Después que perdió todo, contó hijos. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. A pesar que le quitó todo, seguía bendiciendo a Dios. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos hecho eso? Yo creo que muchas personas estuvieran diciéndole a Dios, ¿por qué me quitaste mis hijos? ¿Por qué me quitaste todo? ¿Por qué me quitaste el dinero? ¿Por qué me quitaste mis hijos? Yo me imagino que muchos cristianos, por más cristianos, pastores, por más profetas, lo que sea, yo creo que sí dijéramos a Dios, ¿por qué? Mas Job le dijo, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Se imagina por qué el Señor decía que su corazón de Job era justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Por qué usted cree que Dios le mandó esa prueba a Job? ¿Por qué usted cree que Dios permitió? Dios le puso un cerco, pero también Dios se lo quitó para que el enemigo hiciera eso. ¿Por qué cree? Porque Dios ya conocía el corazón de Job, que iba a aguantar esa prueba. Cuando a ti te está pasando algo es porque Dios ya conoce tu corazón, que vas a aguantar lo que viene. Porque dice que Él no nos dará juntamente con lo que nos ha dado de aquella prueba, de aquella situación, juntamente la salida. Amén. Por eso tenemos que estar aguantando cada cosa que venga sin renegarle al Señor, orando sin entender, porque dice que a Dios no debemos de decir ¿por qué? Sino ¿para qué? ¿O qué es lo que quieres de mí? ¿O qué es lo que voy a hacer? ¿O qué es lo que está pasando? Porque es algo que el Señor te está mandando para una prueba.
El capítulo 2 dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Otra vez le volvió a decir la misma palabra el Señor de Job, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinase sin causa. Y respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en esta misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: y aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. La primera vez le dijo: quítale todas las pertenencias, pero no lo toques a él. La segunda vez le dice el enemigo: si lo tocas a él con una enfermedad, va a renegar de ti. Y le dice el Señor: tócalo con una enfermedad, pero no lo vas a matar. Y así dice muchas veces el Señor: da permiso, tócalo con una enfermedad, pero no lo vas a matar, porque no es todavía su tiempo. Pero vamos a ver cómo le hace, cómo sigue hablando de mí. Por eso muchas veces nosotros tenemos enfermedades, porque el Señor las permite, pero para ver cómo le vas a adorar, para ver qué vas a decir de él, para ver si no vas a renegar de él. Es lo que estaba viendo aquí el enemigo. Le dijo: piel por piel, si tocara su cuerpo, si tocara sus huesos, si lo enfermaras, él renegará de ti. Y le dijo el Señor: tócalo, pero no lo mates. Y trajo el enemigo una sarna maligna, una sarna que dice que esas sarnas son como las úlceras de hoy en día que tiene mucha gente en la piel, que dicen que da mucha comezón, que sale pus y muchas cosas. Y dice allí en la Biblia que Job se rascaba con un tiesto, y yo busqué la palabra que es un tiesto. Un tiesto es una vasija de barro. Dicen que él se rascaba con esa vasija de barro, no sé si con toda la vasija o con un pedazo del barro. Con eso se rascaba porque no aguantaba las comezones que le daban. Y así estuvo por mucho tiempo, tanto tiempo que él empezó a decir, y dice mucha gente que él empezó a maldecir y a renegar de Dios. No maldijo y renegó de Dios. Él lo que hizo fue maldecir y hablar del día que nació. No es lo mismo decir, es como cuando uno dice: ¿por qué nací? Mejor no hubiese nacido. Eso fue lo que dijo él: el día que yo nací. Pero de Dios nunca renegó. De Dios nunca renegó Job con tanta prueba. Job siguió ahí en esos días, tanto que vino su esposa y le dijo: ¿todavía retienes tú tu integridad? Maldice a tu Dios y muere. ¿Y por qué ustedes creen que dijo eso? Y muchos dicen: ¿por qué la esposa dijo eso? ¿Ustedes creen que como esposa, como madre de esos 10 hijos, no estaba dolida que sus hijos murieron? Sí estaba dolida. Quizá ella no estaba tan fuerte en la fe como Job. Quizá ella no estaba al mismo nivel que Job. Pero ella estaba dolida por sus riquezas. Ya Job no tenía riqueza. Ya ellos dos no tenían sus hijos. Muchos la critican diciendo: la esposa de Job. Ella le dijo eso, ¿por qué? Pero también se tiene que entender que ella estaba dolida por sus hijos que murieron. Ella le dolían sus 10 hijos. Le dolían que no tenía hijos, ni dinero, ni nada. Y él verlo así como estaba. ¿Qué pasa con tu Dios? ¿A poco no nos dicen así las familias muchas veces y son cristianos? ¿Qué pasa con tu Dios? ¿Por qué te enfermas? ¿Por qué tienes pobreza? ¿Por qué no tienes trabajo? ¿Qué te está pasando? Porque ellos no entienden que Dios te está procesando. Ellos no entienden que estás pasando por la prueba. Y alabas a Dios. Y te la pasas en la iglesia todo el tiempo. Y vas a la iglesia. Y eres cristiano. ¿Y dónde está tu Dios? Yo que no soy cristiano, estoy mejor que tú. Pero ellos no saben por lo que está pasando.
Quizá la mujer de Job no estaba tan espiritualmente como él. Quizá le faltaba. Porque a veces así hay matrimonios. Uno está acá y el otro está acá. Pero a ella le faltaba tal vez apoyarlo. O quizás sus palabras vinieron del mismo que Dios le dio permiso para ver si Job lo hacía. No sabemos. No sabemos cuál fue la situación que pasó ahí. A veces es fácil juzgar a las personas, pero no sabe qué es lo que están viviendo, qué es lo que están pasando, cómo les está doliendo, cómo lo están procesando. Porque hay personas que lo procesan mejor que otras. Hay personas que son más fuertes en la fe. Por eso dice la Biblia que el que esté más fuerte en la fe, que ayude al que está débil. Debemos de apoyar cuando estamos en la prueba. Debemos de apoyarnos unos a otros. Amén. Pero el Señor siempre estaba con Job. En cada prueba estaba ahí. Vamos a ver Santiago 1, del 1 al 4. Está atrás de Hebreos y Santiago. Santiago 1. La importancia de tener la cobertura de Dios, de tener ese cerco ahí, porque el enemigo no toca nuestra vida, nuestra alma. Santiago 1, del 1 al 4. Amén. Dice, hermanos, Santiago 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mas tenga la paciencia su obra completa. Tenemos que ser pacientes hasta que se termine la prueba, hasta que se termine lo que el Señor nos está pasando. Pero dice, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. ¿Se imaginan a Job sentado ahí con la sarna esta rascándose, sin hijos, sin dinero, sus amigos ahí diciéndole de cosas, los que lo fueron a apoyar diciéndole de cosas, y él todavía dice aquí la Biblia, hallaos con sumo gozo, gózate, gózate, gózate? ¿Quién de nosotros está tirado en una cama o en un hospital y diciendo, estoy gozoso porque estoy en la prueba? Nadie, ¿verdad? Que estamos bien enfermos. Joel, ahora que has estado enfermo, has dicho, estoy gozoso por la prueba que Dios me ha dado. No. Es difícil, ¿verdad? Y aquí dice, gózate la prueba. No. Que si estamos enfermos, estamos que no queremos ni hablar, ni, ay, estoy bien malo. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué pasa? Yo ahora que cuando estuve bien enferma, que el doctor me dijo, tú tienes que deshabilitarte, porque lo que tú tienes ya no tiene cura de los oídos, y ya no tiene cura. Y yo dije, deshabilitarme, si estoy joven. Y dije, no me voy a deshabilitar, si apenas tengo 25. Ahora sí no se ríen, una. Apenas tengo 25. Otra vez para que se ríen. Bueno, dije no. Y luego que dice, no, pues ya aplica para la disability. Y yo dije, ¿será? Y luego, pero de verdad que sí estaba bien mala y doctor y enferma y allá en el hospital, y tenía a veces que agarrarme así porque no podía caminar del desequilibrio por los oídos. La persona que está escuchando y ha pasado por piedras en los oídos, que jamás, cristales en los oídos, que jamás había escuchado yo eso.
Búsquelo para que vea, y la persona que lo sabe, que ha pasado por eso, es una cosa que hasta el doctor me dijo, y yo he visto y he sabido que muchos se han quitado la vida por esa enfermedad. No la pueden soportar. Y yo le decía al Señor, ya no soporto esto, ¿por qué me está pasando esto? Ustedes no se fijaban, pero cuando yo estaba cantando acá arriba en el coro, o cantando sola, o a veces hablando, yo tenía que agarrarme muchas veces de él. Y aún todavía me sigue pasando que a veces me agarro de aquí porque ¿cómo se dice? Desnivel. Los oídos te hacen que te hagas para las orillas. Y entonces yo le pregunté al Señor, ¿cómo es posible que tú me usas en sanar personas, vaya a tener yo que estar deshabilitada? Si tú eres un Dios que sanas. Y a la vez yo decía, pues si me deshabilito, ¿me va a venir buen cheque? Yo decía eso, y a la vez decía, no puede ser posible que yo vaya a estar deshabilitada y orando por personas para sanidad y sanen, y yo no. Y orando al Señor, un día que nos contestó el Señor, nos dijo, no te deshabilites, porque esto es algo que yo puse, que vas a estar así por un tiempo, y va a llegar el tiempo que yo te voy a sanar. Pero yo le decía, ¿pero cuándo? ¿Y cuándo? Y todavía sigo que de vez en cuando me salen esas piedras y digo, ¿pero cuándo? Y dice, como le decía a Pablo, bástate en mi gracia, y quédate así, que va a llegar un tiempo. Y aquí estoy. Pero en el momento que me pasa eso, yo no puedo ni abrir mis ojos, no puedo, me desbalanceo, me vomito, me mareo. Y en ese momento yo no estoy diciendo, me gozo por esto que me pasa. Es difícil, por eso dice aquí, gozaos cuando pasen, ¿por qué? Diversas pruebas. Pero esas palabras son difíciles. Vivirlas es difícil. Pero vamos a ver en el versículo de Job 42:5 para que vea el final de Job. Job 42:5. Miren lo que dice Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y la ceniza. ¿Sabe por qué está diciendo eso? Porque él estuvo hablando con Dios y diciéndole esto porque el otro, esto porque aquello. Y en eso miró un remolino que venía grande. Y llegó el Señor y le habló a Job frente a frente. ¿Sabe por qué dejó permitió Job al enemigo le quitó el cerco y permitió que le quitara sus bienes, permitió que le quitara todo para ver si le seguía alabando, permitió que tocara su cuerpo con enfermedad para ver si le seguía alabando, y Job seguía alabando, pero llegaron sus amigos y en vez de darle ánimo, estaban diciendo de cosas también. Quizás pecaste, quizás pecaron, quizás te estás pecando, quizás anduviste en pecado, por eso te está pasando esto. ¿Acaso no nos pasa a nosotros? ¿Pero por qué estás enferma? ¿Ya pecaste? A veces ni queremos decir muchas veces que estamos en mal otra vez, que estamos enfermos otra vez, o que estamos pasando por pruebas otra vez, porque los mismos cristianos dicen, pero ¿en qué andará metida esta? ¿Pero por qué le estará pasando eso? ¿Será que anda mal? ¿Será que tiene pecados escondidos? A ellos los amigos de Job le decían, ¿será que qué hiciste? ¿Por qué te pasó todo esto? Y según iban a darle ánimo, según lloraron cuando lo vieron ahí tirado con la ceniza. Lloraron y después estuvieron hablando cosas. Pero dice Job, de oídas te había oído, porque apareció el torbellino y venía el Señor y le dijo, yo soy aquel que hizo al Leviatán. ¿Acaso tú puedes sacarlo con
anzuelo, con un garfio, lo puedes sacar del mar, porque yo hice a Leviatán, ese enorme que está ahí en el fondo del mar. Yo hice a Benjamón, ¿verdad? Que se llama el otro monstruo de la tierra, que dice, yo lo hice también. ¿Acaso quién puede contra él? Ni el río Jordán, porque a ese le pasa el río Jordán. Le dicen que a ese del que está hablando aquí el Señor, Dios, que hizo a ese monstruo o animal grande, dice aquí temeroso cuando lo ves. Dice que el río Jordán tan grande le pasaba por aquí. Era un animal grande que comía hierba. Y Dios estaba hablando todo eso con Job, hasta que al final dice Job, es cierto, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué permitió todo eso Dios? Porque lo iba ¿a qué? A dimensionar. Ahora no solamente iba a ser un hombre temeroso, perfecto, recto y justo, sino que ahora iba a ser un hombre que hablaba directamente con Dios y lo miraba a Dios, porque ahí dice que se le apareció Dios hablándole en el torbellino, cara a cara. Entonces, ¿para qué son las pruebas? Para dimensionarte como a Job. A Job lo dimensionó, ahora ya miraba, mis ojos te ven, lo miraba a Dios. Muchas veces conocemos al Señor, pero te va a pasar por una prueba para que tú tengas ya no solamente lo escuches, solamente lo escuchas de lejos, sino que ya lo puedes ahí tener a tu lado. Eso fue lo que le pasó a Job. Después de que pasó la prueba, después de que pasó todo y siguió alabando a Dios, el Señor lo dimensiona y ahora dice, ahora mis ojos te ven. Ahora te puedo ver, ahora no solamente te escucho, sino que puedo hablar contigo frente a frente como habló con Moisés. Eso fue lo que le hizo a Job. Eso fue lo que el Señor de que lo recompensó, lo dimensionó, porque nunca habló ni maldijo a Dios. Y esa es la prueba, esa es la cobertura que nosotros tenemos de Dios, que en todo momento le dijo, no lo toques, no lo mates. Así nosotros tenemos esa cobertura de Dios, esa cobertura de Dios. Lo que dice Romanos 8:28. Vamos al último versículo, Romanos 8:28. Hechos y Romanos, está atrás de Hechos. 8:28. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito somos llamados. Si eres llamado de Dios y estás pasando por pruebas, estás pasando por situaciones, dice que sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, si estamos en una prueba, Dios nos va a dimensionar. Si estamos en una prueba, Dios nos está pasando por el fuego. Si estamos en una prueba es porque vamos a mirar a Dios cara a cara. Quizás lo que quiere el Señor, pasarte por una prueba, por un desierto, por algo, por una situación para probarte si tú tienes el corazón perfecto para dimensionarte. Amén. Vamos a ponernos de pie. Esta es la cobertura del Señor. Dice una persona que los árboles más grandes y los árboles más parados, más firmes, Dios los hace pasar por las grandes tormentas para ver de qué madera están hechos, para ver si están firmes. Y yo lo comprobé en esta vez que pasó la tormenta, porque había árboles tan grandes atrás de la casa, que tú los mirabas y parecía que estaban bien firmes, y con esta tormenta cayeron todos. ¿Y cómo es posible si estaban supuestamente bien parados ahí? Porque el Señor nos prueba a nosotros, a los cristianos, a ver si estamos firmes en las tormentas, en las pruebas, en las luchas y en las enfermedades. El Señor te va a probar
Pero dice el Señor, todas las cosas nos ayudan para bien a los que conforme a su propósito somos llamados. Amén, vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde por tu palabra, Señor Jesús, porque tú nos guardas, Señor. Tú le dices al enemigo, guarda su alma, como le dijiste a Job, como le dijiste a Satanás cuando te fue a decir sobre Job. Te damos gracias porque tenemos ese cerco, esa cobertura tuya, Señor, que aunque pasemos por pruebas y por lucha, esta breve tribulación es momentánea, dijo el apóstol Pablo. Nosotros también decimos, esta breve tribulación son momentánea, porque lo que viene es mejor, porque nuestro principio no va a ser como nuestro final, porque nuestro final será grande delante de ti si perseveramos y seguimos en la lucha de esta batalla, de este caminar, Señor, porque no es fácil, pero es fácil cuando tú estás con nosotros, es fácil cuando pasamos todo lo que lo pasas con nosotros, como dijo Moisés, si tú no vas yo no quiero ir, si tú no estás yo no quiero estar, y así decimos nosotros, si tú estás con nosotros, pasemos lo que pasemos, estás tú ahí. En el nombre de Jesús te damos gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Te damos gracias por enseñarnos que aunque el enemigo venga y nos ataque o nos mande dardos, sabemos que en la prueba estás tú con nosotros. No nos dejas solos, Señor Jesús. Te damos gracias. Bendecimos a los que nos escuchan y a todos los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.